Trenes por Siempre Max. Actualidad y futuro de los ferrocarriles de América Latina. Vamos a contar con la participación de CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Es un organismo multilateral que impulsa el desarrollo de la región y que particularmente nos va a contar su mirada en materia ferroviaria. Esta exposición va a estar a cargo de Héctor Varela. Él es ingeniero civil con maestría en Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, en donde también cursó una maestría en Financiación y Gestión de Infraestructuras. Hasta su incorporación en CAF en el año 2014 desarrolló su carrera como ingeniero civil en España. Tras 5 años en la empresa pública INECO, participando en la realización de estudios de ingeniería en el Departamento de Ferrocarriles, ocuparía durante 10 años el puesto de director de proyectos y consultoría de la ingeniería EPTISA, donde coordinó estudios de transporte y planificación territorial, así como el diseño de infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias y urbanas, y también la estructuración de varias concesiones de autovías de peaje en sombra. Actualmente es ejecutivo principal de la Dirección de Transporte y Energía en CAF desde el año 2014. Allí presta asistencia técnica para la evaluación y administración de las operaciones de crédito relacionadas con el financiamiento de infraestructuras de transporte. También apoya el desarrollo y transferencia de conocimiento asociados al sector transporte mediante la realización de estudios y organización de cursos, seminarios y talleres. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Ya no me voy a presentar porque se me ha hecho demasiado extensa la presentación que ha hecho ella. Mil gracias a todos ustedes por permitirme compartir con vosotros esta jornada y poder, como anticipaba el presidente de ALAF, buscar la colaboración entre esta institución y la institución a la cual estoy yo hoy representando, que es CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La idea de mi presentación, la verdad es que me la has pisado, José, pero era precisamente promover la colaboración entre ambas instituciones. Bueno, me pidieron que hiciera una presentación desde CAF, sobre actualidad y futuro del transporte ferroviario y, bueno, yo como la mayoría de ustedes que soy ingeniero, soy muy ordenado. Entonces, efectivamente, es lo que he hecho. CAF. Bueno, CAF, como os comentaba, es un banco de desarrollo, es una institución multilateral. Básicamente lo que hace es captar capitales de los mercados internacionales y trasladarlos a la región, ¿no? CAF está formada por 21 países miembros. Las siglas de CAF significan Corporación Andina de Fomento, porque en sus orígenes, en 1968, fue fundada por 6 países andinos, concretamente por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, por eso Corporación Andina de Fomento, pero se fue ampliando y hoy en día es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe con 21 países miembros. Tiene una cartera de unos 30.000 millones en distintos proyectos, de los cuales 10.000 corresponden a la cartera de Transportes y Energía, de la Gerencia de Infraestructuras y Transportes, a la que yo pertenezco. Y bueno, lo que nos dedicamos es a financiar al sector público principalmente, pero también al privado, en el desarrollo de programas y proyectos. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión, en el convenio constitucional de CAF, está el promover el desarrollo sostenible. Y promover el desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe. Ahí coincidimos con ustedes, yo creo que en los dos aspectos. Y desde hace unos años que se incorporó la nueva gestión con unos ejes estratégicos muy claros y muy simples. Convertirnos en el Banco Verde de la región e incentivar la reactivación económica y social con un énfasis en la integración, que es nuestra misión fundacional, y con apoyo a los subnacionales y a los sectores privados, a los sectores no soberanos. Entonces, me gustaría un poco repasar cuál es la relación con nuestros objetivos, con nuestra misión y con nuestros ejes estratégicos en relación al ferrocarril. En lo que tiene que ver con el objetivo misional de desarrollo sostenible y el ferrocarril, bueno, está claro, ¿no? Promover el desarrollo del ferrocarril es promover el crecimiento, las oportunidades, la mejora de la productividad, el incremento del Producto Interior Bruto, en definitiva, promover mejores condiciones económicas para los habitantes de la región.
Por supuesto, con el objetivo de desarrollo sostenible 9, relacionado con la infraestructura sostenible, ni qué decir. El ferrocarril, por sus particulares características, es un medio de transporte muy apto para el transporte de grandes volúmenes de carga, que efectivamente la región es exportadora de ellos, tanto graneles como productos minerales. En ese sentido, la infraestructura sostenible la promueve el ferrocarril mediante diversas dimensiones, ¿no? Una de ellas, mejorar los costes logísticos, pero también evitar el masivo transporte de carga por carretera, que genera unos grandes costes de mantenimiento. Con el objetivo de desarrollo sostenible 11, relacionado con ciudades más adecuadas, pues el transporte de viajeros por ferrocarril es el medio de transporte masivo que se adecúa en mayor manera a las grandes megaciudades que tenemos en la región. En ese sentido, el transporte suburbano por ferrocarril es una herramienta indispensable para conseguir ciudades más habitables. Y con respecto al objetivo 13, de mejorar las condiciones climáticas, sin lugar a dudas, el ferrocarril es un gran valor en lo que tiene que ver con el sector transporte. Probablemente en transporte terrestre es la única alternativa sostenible y que tiene las menores emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo misional relacionado con la integración de América Latina y el Caribe, bueno, aquí la verdad es un deseo de todos, es el deseo de CAF, es el deseo de ALAF, pero es muy complejo, ¿no? Realmente tenemos ahí barreras geográficas, barreras geológicas que complican mucho la conexión de los países que están ubicados a un lado y a otro de los Andes, además de tener una dificultad añadida para la interoperabilidad, que es las diferentes trochas que tenemos 6 trochas en la región, y eso dificulta no solo la integración entre países, sino incluso la integración entre sistemas ferroviarios dentro de los países. El objetivo estratégico de convertirnos en banco verde, en lo que tiene que ver con el sector que yo represento hoy aquí, que es el sector transportes, el ferrocarril es indispensable si queremos cumplir con dos de los objetivos, de las motivaciones que tienen el financiamiento verde, que es conseguir la mitigación. Bueno, la mitigación viene asociada a la disminución de la generación de gases de efecto invernadero, y eso el ferrocarril es el que lo logra al transferir carga desde la carretera hasta el transporte por ferrocarril. Es el medio más eficiente para distancias medias, para distancias largas, cuando se trata de mover grandes volúmenes de carga, y sin dudas recuperar las líneas de transporte que tenemos a disposición, muchas veces en mal estado en la región, bueno, también apoya lo que tiene que ver con la economía circular y el aprovechamiento de la producción que ya se ha hecho. En lo que refiere a las medidas de adaptación al cambio climático, bueno, los fondos verdes no solo financian, los bancos verdes y los fondos verdes no solo buscan financiar aquellos proyectos que consiguen reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino también proyectos que tienen como consecuencia la adaptación de infraestructuras al cambio climático. Entonces, aquí también hay una beta para poder adaptar infraestructuras ferroviarias que ya están existentes, pero que tienen dificultades para soportar las nuevas condiciones climáticas, mediante la incorporación de mejoras que puedan financiarse como un banco verde. Otro objetivo estratégico que tenemos es el de promover la reactivación económica de la región, y aquí vemos una clara relación entre lo que tiene que ver con la accesibilidad y la conectividad de los países, el stock de infraestructura y la reducción de la pobreza, la mejora de la productividad, la creación de empleo y la calidad de vida. Y en ese sentido, bueno, la inversión en transportes es, sin lugar a dudas, una inversión que tiene un retorno económico claro. Es una inversión que produce un alto incremento del PIB, un retorno en el medio plazo y en el largo plazo alto, y por ese motivo, bueno, CAF quiere apoyar la inversión en infraestructuras en los países, el crecimiento de su stock en los países, financiando tanto al sector público como al sector privado. Disculpen la presentación, en la transferencia debía haber un fallo y se nos han quedado algunas letras omisas. Bueno, es por ese motivo que CAF ha estado financiando proyectos ferroviarios por la región. La verdad es que mayoritariamente en Argentina, ¿no? Lo cual es un gusto, porque él tiene un sector ferroviario muy capaz, muy capacitado, con mucho conocimiento, con mucha historia,
Desde luego es un placer poder trabajar aquí en Argentina. Aquí el primer proyecto que financiamos fue el pedraplén de Picasa, que es un pedraplén que permitió reducir sustancialmente los tiempos de viaje. El otro proyecto que estuvimos apoyando fue el ferrocarril Belgrano-Cargas. Con financiamiento de CAF se mejoraron más de 200 kilómetros de vías ferroviarias dentro de un plan general que financió también el Tesoro Nacional, el Banco Mundial, y contó también y cuenta con financiamiento chino. A través del financiamiento de CAF se hicieron estudios de ingeniería que luego fueron desarrollados por otras financiadores, así que para nosotros nuestra participación en este proyecto fue una gran satisfacción. Y ahora mismo los proyectos que tenemos activos son aquí, en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Estamos financiando la prolongación del viaducto del Belgrano Sur hasta Constitución, un proyecto que creemos que va a tener un gran impacto en la mejora de los servicios del Belgrano al usuario, ¿no? El poder llegar a Constitución es sin duda una sustancial mejora del servicio ferroviario. También estamos apoyando la mejora del ramal M en el mismo Belgrano Sur, que va a permitir contar con una doble vía y mejorar la operatividad. Y bueno, en otros países estamos apoyando, en Uruguay, por ejemplo, estamos financiando el ferrocarril central, estamos financiando casi la mitad del financiamiento que está requiriendo el concesionario, tanto a través de CAF como a través de CAFAM, que es una sociedad vehículo inversora asociada a CAF, es como una spin-off de CAF y que se terminará ahora probablemente a finales de diciembre. ¿Y qué próximos proyectos tenemos? Pues seguimos teniendo proyectos aquí en Buenos Aires. Vamos a mejorar mediante 2 programas el sistema. Son 2 proyectos que están iniciándose, que uno está en formalización y el otro está ya en fase de aprobación, y con los que esperamos mejorar sustancialmente también los servicios ferroviarios en el área metropolitana de Buenos Aires, mediante la supresión de pasos a nivel, la mejora, la instalación de sistemas ATS, bueno, diversos elementos que nos permitirán mejorar los servicios ferroviarios. Y ya con recursos de cooperación técnica, pues estaríamos apoyando varios proyectos en la región. Los recursos de cooperación técnica son recursos no reembolsables, se les ceden a los países para que ellos hagan uso de estos recursos, y no es necesario que tengan una devolución. Son recursos que CAF pone a disposición para fortalecimiento institucional o apoyo a proyectos, y con recursos del programa CAF PPI, Programas y Proyectos de Integración, es que estamos financiando los estudios correspondientes al corredor ferroviario bioceánico en Bolivia, que conecta Santos con el Pacífico y pasando por el centro de Bolivia, conectando la malla oeste, la malla oriental y la malla occidental del ferrocarril boliviano. También los nuevos estudios para la relicitación de la malla oeste en Brasil. Estamos haciendo la estructuración de lo que sería la nueva concesión. Y aquí en Argentina, con recursos del CAF PPI, pues estamos financiando los estudios correspondientes a la conexión con Chile en el norte, a través de los ramales C13 y C14, que seguramente ustedes conozcan. Con eso termino la exposición correspondiente a CAF, y en base principalmente a un estudio que está disponible en nuestra web, que se llama Análisis de inversiones en el sector transporte interurbano al año 2040, en el cual se analizan la situación del transporte terrestre, tanto carretero como ferroviario, y que les invito a verla y a analizarla. Quisiera trasladarles algunas conclusiones que hemos obtenido en ese estudio y que he sintetizado para el sector ferroviario en apenas 4 láminas, y que me gustaría compartirles, que también me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con este análisis. Luego me pueden comentar y lo vamos viendo. Bueno, ¿cómo está la cobertura de la red? La cobertura de la red es amplia. América Latina, como ustedes saben, el primer ferrocarril se construyó en Cuba en 1830. De hecho, fue el primer ferrocarril español, porque en ese momento Cuba y España eran el mismo país. Y alcanzó su apogeo más o menos en el 1900, pero ahí
se inventó el transporte automotor y ahí ha empezado una lenta decadencia, como ya todos ustedes saben. En la segunda mitad del siglo XX se desarrollan la mayor parte de las grandes infraestructuras de transporte terrestre, carretero, y ahí el ferrocarril ha ido reduciendo. En el momento de mayor de apogeo, de mayor volumen de kilómetros, creo que hubo en América Latina unos 130.000 kilómetros, en la actualidad hay unos 80.000, de ellos la mayoría, 30.000, están en Brasil. Y bueno, todo parece apuntar a que es una cobertura que está reduciéndose, está achicándose y está tratando de centrarse en los corredores de mayor demanda, ¿no? ¿Cómo está esa demanda? Bueno, esa demanda es dispar. La media del transporte por transporte terrestre, por ferrocarril en la región, está en el orden del 10%. Hay quizás el país con mayor éxito en transporte ferroviario es México, donde llega a un porcentaje de casi el 40%. Luego le siguen Panamá, Colombia y Brasil, con un porcentaje en transporte modal del 30%. Y luego tenemos ya redes subutilizadas del orden del 5% menos, que serían la argentina, la uruguaya, la chilena, en las cuales la aportación al transporte terrestre del sector ferroviario está por debajo de lo que debería poder aportar, ¿no?, en base a la red que dispone y a las necesidades que tiene. Ahí, en ese sentido, Argentina, por ejemplo, nosotros lo consideramos un país con un enorme potencial para el transporte ferroviario por las condiciones que tiene, tanto de carga como de red subutilizada, como de grandes corredores claros. Entonces, vemos que Argentina es un país con un potencial muy grande para poder recuperar el transporte ferroviario. La calidad de esta infraestructura, en general, de la infraestructura de transporte en América Latina es baja. Claramente, todos los análisis que tenemos nos hacen pensar que está en los peores niveles del mundo, probablemente. En el caso de la infraestructura ferroviaria, la percepción de la calidad que se tiene sobre la infraestructura ferroviaria está incluso a nivel o por debajo de la del África subsahariana. Son estudios internacionales donde se analizan una serie de factores y se definen, bueno, en base a macronúmeros, este tipo de datos, pero independientemente del puesto, de la calificación, lo que hace pensar es que es necesario mejorar la infraestructura de transporte en general en la región y de ferrocarriles particularmente. Y bueno, ¿cómo se está invirtiendo? Como comentaba antes el decano, pues se está invirtiendo en general en la región en torno al 1% en inversión en el sector público. En ferrocarriles, concretamente, muy poco. La media de ser 0,1, no llega a 0,1 en ferrocarriles, hay algunas excepciones. Es claramente insuficiente si lo comparamos con otras regiones, ¿no?, con las inversiones que se hacen en infraestructura pública y las inversiones que se hacen concretamente en el sector ferroviario. De nuevo, como vemos en el gráfico de la izquierda, las inversiones en el sector ferroviario de América Latina son realmente bajas, ¿no? Y bueno, futuro, ¿cómo se presenta? Pues la realidad es que todas las tendencias apuntan hacia un declive continuo del modo ferroviario en la región. Todo, desde los estudios que hemos podido revisar, nos dicen que en el 2014 se alcanzó un nuevo pico y desde ahí, bueno, debido a la crisis económica ha habido una meseta o un pequeño decaimiento. Pero realmente la generación de opciones de transporte ferroviario no depende tanto de la demanda general como en el transporte carretero, no depende del crecimiento de la población, no depende del crecimiento económico, depende normalmente de la identificación de oportunidades de inversión y de la generación de intereses políticos, de intereses del sector político para apoyar esos proyectos, ¿no? Tiene que haber una voluntad política de apoyar proyectos y tiene que haber unos proyectos que puedan dar oportunidades de mejorar los costes de transporte. Con esto quiero decir que, bueno, aunque hay un declive, precisamente estos foros son los que pueden promover iniciativas
que mejoren el transporte ferroviario. ¿Y por qué? Porque sigue habiendo una gran brecha en infraestructura, especialmente en el sector ferroviario. Y también porque la infraestructura ferroviaria es la que tiene una gran capacidad para obtener financiamiento de fondos verdes o financiamiento verde que tiene unas tasas de financiación mucho más bajas y mucho más competitivas que las que tendría una infraestructura convencional. Entonces, en ese sentido, la infraestructura ferroviaria tiene oportunidades, ¿no? El transporte ferroviario no depende de las tendencias, sino que depende de su vínculo con actividades económicas concretas, con la mejora de oportunidades de exportación y, en definitiva, como decía antes, con la toma de decisiones políticas. Y ahí, bueno, pues hay muy buenos proyectos en la región que se pueden apoyar y que todos debemos tener interés en apoyar y en promover, ¿no? En Argentina hay oportunidades como las del tren patagónico, el corredor Rosario-Córdoba, oportunidades de mejorar la vida en ciudades como la circunvalación de Rosario, la circunvalación de Bahía Blanca. En Bolivia, bueno, hay también una oportunidad ahí de conectar la red oriental y la red occidental y conseguir el corredor ferroviario central. En Brasil se puede seguir mejorando el transporte, hay nuevas oportunidades de seguir renovando las líneas, de mejorarlas. En Colombia tienen un plan muy ambicioso por parte de la Asociación Nacional de Infraestructuras para mejorar el transporte ferroviario. En Chile hay varias iniciativas que tienen relación con el transporte suburbano y en Uruguay la verdad es que el desarrollo del ferrocarril central, que es una infraestructura de alta calidad, pone a Uruguay en una situación inmejorable para mejorar en general su red de transporte ferroviario, hacer inversiones, mejorar algunas líneas y aprovechar ese corredor para conectarse con el puerto de Montevideo. Pero bueno, todo esto debe articularse en torno a una planificación, ¿no? Hay muchos retos para poder desarrollar estos proyectos. Es necesaria una visión de largo plazo, es necesario que exista un enfoque integral de los proyectos, no pueden ser proyectos aislados, tienen que ser proyectos que se integren en una planificación nacional y potencialmente en una planificación regional que permita mejorar la integración entre los países. Tiene que haber una vinculación con los otros modos de transporte, con las redes secundarias, con las redes terciarias de transporte carretero, con el resto de los modos para que el ferrocarril tenga potencialidad de desarrollo. Hay también retos tecnológicos, ¿no? Es necesario la digitalización del sector con un enfoque en el usuario. Es necesario que haya un enfoque end-to-end con el usuario que le permita pues, seguir su carga, poder meterla, saber cuándo va a salir. Es necesario también hacer uso de las energías alternativas. Analizar si el gas natural tan abundante en la región es una mejor alternativa que el diésel, que es el combustible mayoritario. Hay oportunidades en mejorar el material rodante para que sea más sostenible, que tenga menos costes de mantenimiento. Y bueno, y hay una realidad, ¿no? Hay una gravitación de la economía hacia Asia y en consecuencia el ferrocarril también debería gravitar hacia el Pacífico. Por eso, desde CAF apoyamos iniciativas como las del norte argentino que trata de vincularse con Chile, porque es una necesidad real, ¿no? Y en ese sentido, iniciativas políticas como UNASUR, PROSUR o China, Belt and Road, que son iniciativas para mejorar el transporte en la región, bueno, son interesantes y yo creo que deben ser apoyadas. Y un gran reto pues, es conseguir financiamiento, ¿no? Y un gran reto dentro de ese reto es cómo financiar al sector privado, que es, al fin y al cabo, como muy bien decían, un actor principal en el transporte y especialmente en el ferroviario. Y por todos esos motivos, bueno, desde CAF queremos apoyar el sector ferroviario, ¿no? Queremos apoyar que existan esos proyectos ferroviarios, queremos apoyar que se desarrollen correctamente y por ese motivo, bueno, aquí me doy la vuelta, me giro y les pido a ustedes apoyo, ¿no? Les pido a ustedes apoyo para que nos digan cómo podemos ayudar a los países. Nosotros queremos hacer un programa CAF para promover el desarrollo de líneas ferroviarias en el año que viene. Queremos integrar a otros aliados, a la cooperación francesa, a la cooperación alemana, a la cooperación española. Queremos integrar diversos aliados y ubicar sus recursos para poder aplicarlos en proyectos.
Nosotros financiamos al sector público y al sector privado, pero también tenemos recursos de cooperación técnica no reembolsables, que son recursos que se ceden a los países, que queremos utilizar para poder apoyar el desarrollo del sector ferroviario. Y como decía, no solo con los recursos de CAF, con los recursos de cooperación técnica tradicional o con los del programa de proyectos de integración que les comentaba anteriormente. Queremos ubicar recursos para madurar proyectos, queremos ubicar recursos para fortalecer a las instituciones, para formar al sector, para apoyar iniciativas de capacitación en los países que hagan falta para promover el sector ferroviario. Pero en ese sentido nosotros necesitamos saber qué necesitan los países. Ustedes son los representantes del sector ferroviario en América Latina. En ese sentido yo les pediría ayuda, ¿no? Les pediría apoyo para que ustedes puedan trabajar con sus países y que nos puedan decir, bueno, aquí necesitamos madurar este proyecto, necesitamos hacer estos diseños, aquí necesitamos capacitar en esta tecnología, aquí necesitamos ver cómo podemos hacer esta transición a esta energía. Ahí no quería dejar de desaprovechar la oportunidad de esta presentación para decirles que estamos aquí para lo que necesiten. Nosotros lo que necesitamos es tener objetivos, tener proyectos claros, que estén bien definidos, que podamos saber con claridad cuál es la reducción de los gases de efecto invernadero que se va a promover con ese proyecto, cuál es la economía que se va a generar en la logística de transporte de una determinada zona. Nosotros estamos aquí para apoyarles en lo que necesiten y quedamos atentos a cualquier requerimiento. Aquí están mis datos, mi correo electrónico es muy sencillo, hvalela@caf.com, y bueno, esperamos recibir de ustedes y de sus respectivos países y de sus aliados pues cualquier tipo de iniciativa que consideren de interés para el país para promover el desarrollo del ferrocarril de manera sostenible e integral. Muchas gracias.